A ver, cuando pensamos en minería o en petróleo, a menudo nos vienen a la cabeza palabras como, no sé, progreso o desarrollo, ¿verdad? Pero claro, hay otra cara de la moneda. Una historia que no se cuenta tanto. Y es la que empieza justo cuando las máquinas se apagan y las empresas se van. ¿Qué es lo que queda? ¿Quién limpia todo eso? Pues hoy vamos a analizar justo eso, una herencia que es tóxica y que a menudo ni siquiera se ve, la deuda ambiental de Perú. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mina se agota o un pozo de petróleo pues deja de ser rentable? Bueno, pues la operación económica termina, sí, pero su impacto, su huella en el paisaje y sobre todo en la salud de la gente que vive cerca, esa historia no ha hecho más que empezar. Y a esa huella, ese legado tóxico que queda ahí años y años después de que se marche la actividad económica, es a lo que se conoce como pasivo ambiental. Es, digamos, la cicatriz que dejan las industrias extractivas. Y me gusta esta idea de llamarlo deuda ambiental. Porque en el fondo es eso, ¿no? Es como una factura que la industria no pagó en su momento y que se queda ahí, pendiente. Una deuda que al final heredan las generaciones que vienen detrás y que la pagan pues con su salud y con la de su entorno. Vale, pero vamos a concretar un poco. ¿Qué es exactamente un pasivo ambiental para la ley peruana? Porque para entender cómo se intenta solucionar este problema, primero hay que saber de qué estamos hablando en términos legales. Y la ley es bastante clara. Lo define como cualquier instalación, residuo o resto que esté abandonado o inactivo y que suponga, ojo a esto, un riesgo permanente y potencial. La palabra clave aquí es riesgo. O sea, no hablamos de simple basura inofensiva, sino de una amenaza que sigue activa y que puede dañar la salud de la gente y el medio ambiente. Esta definición, a su vez, se puede dividir en tres grandes grupos para que nos hagamos una idea. Por un lado están las labores mineras, los enormes tajos abiertos, los túneles, esas cicatrices gigantes en la tierra. Luego, los residuos mineros. Aquí entran las presas de relaves, que son básicamente lodos tóxicos, o las montañas de rocas que se desechan. Y por último, la infraestructura abandonada, campamentos enteros, plantas de procesamiento, todo dejado ahí, a la intemperie. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo de grande es este problema? Las cifras, la verdad, nos dan una perspectiva bastante impactante de la magnitud de esta deuda ambiental en todo el país. Y aquí viene el dato, 7.956. Esa es la cantidad de pasivos mineros identificados en Perú en el año 2020. Pero claro, no es solo una cifra. Son casi 8.000 focos de posible contaminación repartidos por todo el país. Y para que nos hagamos una idea de la evolución, en el primer inventario que se hizo allá por 2006, se identificaron solo 850. Este salto tan brutal no es que el problema haya explotado de repente, sino que ahora el Estado tiene mucha más capacidad para encontrar y registrar estos sitios. Ahora, por fin, se empieza a conocer la escala real del desafío. Además, el problema no está repartido por igual, ni mucho menos. Como se ve en el gráfico, hay 3 regiones andinas, Ancash, Cajamarca y Puno, que se llevan la peor parte. Concentran la mayor cantidad de esta deuda, lo que nos dice dónde ha pegado más fuerte el legado de la minería. Pero ojo, porque una cosa es la cantidad y otra la peligrosidad. Y aquí viene el dato que es quizá el más preocupante. De esos casi 8.000 pasivos, 921 están clasificados como de riesgo alto o muy alto. Estos son las bombas de relojería, los más urgentes. Y de nuevo la mayoría se concentran en Cajamarca y Ancash. Y que nadie piense que esto es solo cosa de la minería. El sector de los hidrocarburos tiene su propia deuda ambiental, con más de 3.400 pasivos identificados. Si sumamos ambos, el panorama que nos queda es el de un reto medioambiental a escala nacional. Bien, ante un problema de este calibre, hace falta una respuesta institucional fuerte. Y aquí es donde entra en juego la entidad que se creó precisamente para actuar como guardián del medio ambiente en Perú. Se trata de la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es una agencia pública muy técnica que depende del Ministerio del Ambiente. Su misión es la fiscalización ambiental en todo el país. Vamos, que es la máxima autoridad en este campo. Es una institución relativamente joven, ¿eh? Nació por ley en 2008, junto con el propio Ministerio del Ambiente, y no empezó a funcionar a pleno rendimiento con sus actividades de fiscalización directa hasta el año 2010. Marcó un antes y un después en cómo se gestionaba el medio ambiente en el país. Vale, ya tenemos el problema y tenemos al organismo encargado. La pregunta ahora es, ¿y cómo se actúa? ¿Cuál es el plan? Pues vamos a ver la estrategia que sigue la OEFA para intentar solucionar esta enorme deuda ambiental. El poder de la OEFA se basa en 3 funciones clave. Primero,
la evaluación, es decir, vigilar el medio ambiente para identificar los problemas. Segundo, la supervisión directa. Esto es asegurarse de que las empresas que están operando ahora mismo cumplan la ley. Y tercero, claro, fiscalización y sanción. O sea, investigar a quien incumple e imponer las multas que correspondan. Evaluar, supervisar y sancionar. Ese es su mandato. Y este mandato se lleva a la práctica con un plan de gestión muy lógico, en 4 fases. Fase 1. Identificar e inventariar. Saber qué hay y dónde está. Fase 2. Evaluar el riesgo, para saber qué es lo más peligroso y urgente. Fase 3. Reprocesamiento y reuso. Se mira si de esos residuos se puede sacar algún provecho. Y por último, la fase 4, que es la acción. Priorizar y proponer planes de remediación para limpiar esas zonas. Es un camino con mucho sentido común, de la información a la solución. En definitiva, el resumen es este. Tenemos un desafío a nivel nacional, una herencia de décadas de extracción que ahora se está intentando afrontar con un plan estructurado. Un sistema que lo que busca es pasar de simplemente saber que existe un problema a proponer soluciones reales sobre el terreno. El plan, desde luego, está sobre el papel. Existe una hoja de ruta clara y un organismo responsable. Pero las preguntas claves siguen en el aire. ¿Habrá la voluntad política y, sobre todo, los recursos necesarios para llevar este plan del papel a la realidad en miles de sitios diferentes? ¿Y a qué velocidad se puede pagar una deuda ambiental que ha tardado décadas en acumularse? Esa, sin duda, es la verdadera prueba de fuego para el futuro de Perú.